Pues es un tema hasta este momento de enorme preocupación, derivado a que no sabemos a bien hacia dónde se va a dirigir la minuta que se ha presentado. El presidente de la República hoy hizo un planteamiento que parece importante, en el que el mando iba a quedarse en el ámbito civil, dentro de la Secretaría que encabeza el secretario Durazo, y la operación iba a tener un mando militar. Sin embargo, a este día no sabemos cuáles van a ser las actividades que va a realizar esta guardia. Parece que estamos en una necedad de crear una Guardia Nacional, que es todo menos una Guardia Nacional. Correcto. Déjame explicarte por Sí. qué. Hoy, una Guardia Nacional en todo el mundo es un cuerpo de seguridad intermedio. Es un cuerpo que se utiliza realmente en ámbitos de seguridad interior. Hoy en nuestro país el Congreso aprobó una ley que después fue declarada inconstitucional por parte de la Corte, de la Suprema Corte, y sin embargo, pues estamos estimando que estamos eneciados en querer que la Guardia Nacional actúe en labores de seguridad pública cuando en ningún lugar del mundo parece ser que esa sea su actividad. Entonces, esperamos que haya un replanteamiento, esperamos que los diputados y el presidente puedan tomar en consideración lo dicho en los foros y que podamos regresar a un planteamiento donde el mando también sea civil y que la corporación se vaya integrando de manera paulatina con civiles. Si bien ha sido muy difícil la integración con una policía naval, la policía del ejército, que si bien cuentan con la capacitación del nuevo sistema de justicia penal, pues creemos que también debe de prevalecer la Policía Federal y debería haber un cuerpo que todavía no sabemos a bien si debe llamarse siquiera Guardia Nacional. De acuerdo, bien. David, desde el punto de vista de la organización civil organizada, ¿cómo lo están observando una vez que desde la presidencia se ha mencionado que se cambia la definición o el rumbo de esta Guardia Nacional y podría ser un mando civil, no un militar? Claro, yo creo que hay que empezar y decir que las cosas se tienen que decir como son. Sí. Y se ha jugado con la terminología y se pretende vender como algo que no lo es. Este cuerpo es militar y lo han dicho el gobierno. ¿Por qué? Porque el reclutamiento, la profesionalización, la capacitación, las prestaciones, los ascensos y el mando operativo está en la institución castrense. Únicamente el mando administrativo queda en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces hay que decirlo con todas las palabras y como es un cuerpo militar. Y si no lo fuera, entonces no habría necesidad de reformar la Constitución. Entonces creemos que el gobierno debe de decir las cosas como son y asumir esta política que quiere implementar. Además que va en detrimento de la misma Secretaría de Seguridad Pública, que le quitas funciones con los elementos de la Policía Federal que pasan a la Guardia Nacional y se vuelve una especie de dirección administrativa de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, de entrada y ante esto parece que las audiencias y los foros que se dieron la semana pasada en el Congreso son una simulación, porque al final del día está claro, es un cuerpo militar y esto, al meterlo en la Constitución, va a hacer que la militación sea permanente. Contrario a las normas nacionales, como lo dijo bien la Suprema Corte, declaró inconstitucional, y también organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha referido que la seguridad pública debe estar a cargo de cuerpos civiles. Bien. Eduardo, el gobierno federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador le ha apostado el combate a la inseguridad en todo el país a este término, a este nuevo cuerpo de seguridad que es la Guardia Nacional. Hoy Human Rights Watch decía que este no resuelve pues los problemas en todo el país. ¿Tú cómo lo estás viendo? Mira, a mi parecer, y voy a citar lo que dijo hace algunos días nuestro amigo Alejandro Ope, pues el uniforme no hace milagros. Y la verdad tenemos un problema muy grave de seguridad en muchos estados, pero tampoco hemos sabido qué va a pasar con las policías municipales y con las estatales. Hay de los 2,000 y cacho municipios que hay en el país, hay muchos que no tienen ni siquiera policía, hay muchos que no llegan a 10 elementos, hay muchos más que no tienen ni siquiera 50. Es decir, no tienen capacitación, no tienen capacidad de fuego, no tienen adiestramiento, no tienes controles de confianza, no tienes nada.
Y bueno, pues también la seguridad está en los estados. Hoy lo que quiere hacer el presidente de la República, que está en su derecho, él está en su derecho de armar la seguridad del país como él crea que es conveniente. Pero no puede renunciar, como lo decía muy bien, a que el mando civil, a que los civiles nos hagamos cargo de la seguridad pública. Esto es otro paradigma en el que estamos. Yo lo que creo es que el presidente también llega a tener un alto grado de vulnerabilidad de seguir con esta idea, porque ¿qué va a pasar mañana que haya un evento de desaparición forzada, por ejemplo? O que haya una vulneración a los derechos humanos. El presidente puede ser proclive a que se le lleve a una corte penal internacional por los actos que lleve a cabo una Guardia Nacional militar, del cual él es su jefe supremo, es su jefe máximo. Exactamente. David, entonces, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo el gobierno federal? Porque también mucho se ha criticado, sobre todo por la oposición, esto que tú comentabas hace un momento, de la militarización del país, cuando el presidente, pues en campaña decía que iba a regresar paulatinamente a todos, pues a todas las personas del ejército, por ejemplo, de Veracruz, de Tamaulipas, a los cuarteles. Hoy nos trae esta pues nueva dinámica de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que debería de hacer entonces? Claro, mira, primero deben de empezar a definir una política criminal, una política de seguridad que va a seguir durante el sexenio. En este sentido, la seguridad se debe entender como varios procesos: prevención, procuración y administración de justicia, en el caso impartición de justicia, que queda en el Poder Judicial, y por último la reinserción social. Hoy en día, además de este cuerpo que no va a traer resultados, vemos en el presupuesto ciertos lineamientos o acciones que nos van diciendo por dónde va encaminado. Uno, se reduce más del 20% de los fondos federales para las policías municipales. No se incrementa el fondo federal para las policías estatales. No hay una política ni acciones claras para recuperar el sistema penitenciario, y mucho menos hay una política de prevención. Entonces, habría que tomar un paso atrás, determinar una política criminal que involucre todos los procedimientos que tienen que ver con lo que entendemos como seguridad. De nada sirve tener un cuerpo federal militarizado que no va a traer resultados si no tenemos ministerios públicos, si no tenemos cárceles bien y si no tenemos una política de prevención. Es una política integral que debe ver todos los actores. Entonces hay que tomar un paso atrás y después determinar los cambios legislativos que se requieren para cada materia. No hay prisa legislativa. Entonces deberíamos de hacer eso, ver la ruta, el panorama general, y de ahí partir a las soluciones que se necesitan, y sí hacer un énfasis en el rescate que se necesita de las policías estatales, municipales y Policía Federal, que básicamente lo que está haciendo el gobierno es enterrarlas. Es un cuerpo que no se les dio la oportunidad de crecer y ya se les está destrozando. No ha habido seguimiento, no se han dado los presupuestos necesarios y hay muchas deficiencias también distintas en los estados, distinto acorde a las necesidades, pero se debe también hacer un énfasis total en ese sentido, que se ha quedado abandonado, no solo abandonado, sino reduciendo presupuestos en el caso de las municipales. Bien. Nos queda 1 minuto y medio para cada quien para poder cerrar esta conversación, esta charla. Y en este punto, Eduardo, por lo que ustedes están mencionando en este diagnóstico, en estos minutos aquí en Bitácora Política, pareciera que no hay una estrategia. No existe una estrategia, o por lo menos no la han sabido comunicar o no la hemos descubierto. ¿Tan es así este diagnóstico a rajatabla? ¿No hay idea? ¿No hay plan? Bueno, al parecer primero lo que creemos que debemos de ver también es que los militares no son nuestros enemigos. Los militares han ayudado enormemente a la seguridad del país. Así es. Y ellos no pidieron estar aquí, no pidieron estar en estas actividades. Sin embargo, lo que parece es que debe de encontrar una reingeniería, una definición nueva, la estrategia del gobierno federal. Y debe de continuar a manera de que nos sentamos con la satisfacción y con la posibilidad de que la seguridad pública esté a cargo de civiles, que no claudiquemos en ese esfuerzo, pero que además podamos establecer mayores esfuerzos, no solo en el ámbito federal de la Policía Federal o la Guardia Nacional, sino en el sentido de qué vamos a hacer con los estados y la problemática que hay en los. ¿Pero estás de acuerdo que el Ejército, la Marina, debe de continuar en las calles? Yo creo que ahorita, en este momento, no existen las condiciones para regresarlos. Correcto. Bien. Así es. Muy bien. David. Yo diría que sí hay una política clara, y hay que decirlo, y que el gobierno debe asumirla y decirla como es la militarización. Como bien comentan, no es que estemos en contra de las Fuerzas Armadas como personas o institución, al contrario, tienen un prestigio muy bien ganado, pero parece que es un abuso, estamos abusando de las Fuerzas Armadas de este prestigio bien ganado. Pero no nos queda de otra como país tenerlas como soporte, apoyo.
Por su patrullaje, ¿cierto? Sí nos queda de otra, Es sí real. nos queda de otra. A ver, hay que decirlo, sí hay lugares y situaciones en las cuales las Fuerzas Armadas no pueden ser retiradas. Pero eso no es decir que no hay otra solución. La solución es la vía civil, fortalecimiento de cuerpos de policías Pero eso estatales, no funciona. Pero municipales. la vía Últimos civil ha sexenios. fracasado, David. Porque no se ha hecho. Porque no se ha hecho. En el último sexenio no se creció a la Policía Federal, el único cuerpo federal civil a cargo de la seguridad pública. Pero muchos de los que estaban fueron corrompidos. Lo sabemos, de los civiles. No vimos ahí un procurador, por ejemplo, procurador de justicia, que ahora está detenido en Estados Unidos y declaró que Exactamente. que le De servía el Nayarit. narcotráfico. Es en el caso de la Procuración de Justicia. No hablemos de los mandos de la policía civiles. ¿No, David? No nos digas eso. Yo creo que independientemente de los casos que mencionas, un tema es el desarrollo de las policías y sí ha sido abandonado. Y hay policías que tienen distintas carencias. No podemos meterlas todas a un frasco y decir que son insuficientes y que todos los policías son corruptos. Hay mecanismos también de control interno y externo. Se debe apostar esa vía. Nunca la hemos apostado y ya la estamos condenando. Ya nos estamos diciendo que nunca tuvo éxito. Entonces, creo que lo que se debe hacer es, insisto, política criminal pensada en todos los aspectos, entre ellos fortalecer cuerpos de policías estatales y municipales, incluyendo también la fiscalía, incluyendo la reinserción social, con una clara política de prevención. Pero mientras pero se eso- hace eso, ¿por qué no dejar a los militares? Bueno, en los estados están, no estamos negando que no lo Pues, estén. que En continúen algunos. entonces. Que Es no que se, la que no se estrategia del gobierno constitucionalice y federal se era haga permanente. regresarlos. Como lo han dicho los organismos, cuando hay una intervención de los militares, esta debe ser acotada y debe ser restringida Porque temporal y además los militares materialmente. tampoco están pues educados o adiestrados para hacer pues Tareas de exactamente, patrullaje, tareas- de derechos humanos, exactamente. etcétera. Son funciones para que no cuidar a les los corresponden, ciudadanos. ¿no? Ellos Como lo hemos tienen dicho. otra mentalidad y otra educación. Otra formación. Exactamente. Son otra funciones que formación. no le corresponden y por lo tanto se debe de establecer un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. Paulatino, Pero con la porque militar- pero efectivamente con la Guardia que Nacional no se va a ir. dejarlos. Si la Guardia Nacional perpetuarlo. estuviera actuando de materias de forma civil, entonces ya estarías prácticamente desmilitarizando al país, porque efectivamente Es que la clave es es el civil, mando. Es el mando civil. Pero bien. mando entiéndase por capacitación, reclutamiento, Sí, claro. no nada más Los militares administrativo, pueden también sino es una adiestrarse simulación. de manera diferente. Es decir, hoy tenemos militares adiestrados de manera castrense. Bien. También podemos adiestrarlos en otra manera. Se nos termina el tiempo. Perfecto, pues ahí Gracias, está la David, clave. Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos